Historias de Jack. Empezamos. Un sueño científico puede acabar convirtiéndose en mi peor pesadilla. Soy un astrónomo del Instituto de Astrofísica de Pasadena. Durante años he dedicado mi vida a observar el cielo, a buscar respuestas en los puntos de luz que flotan sobre nosotros, a creer que allí arriba está el futuro de la humanidad. Pero una noche descubrí que el verdadero misterio no está en el universo, sino en las sombras de la red donde la ciencia y la ambición se confunden con la locura. Todo empezó a principios de enero. Dormía poco, comía mal y cada vez pasaba más horas frente al monitor, revisando datos del telescopio y teorías sobre la colonización de Marte. Siempre he admirado a Elon Musk y sus proyectos, esa idea de llevarnos a otro planeta para salvarnos de nosotros mismos. Pero últimamente circulaban rumores inquietantes, filtraciones en foros científicos, mensajes encriptados en listas de correo y conversaciones que se cortaban de golpe cuando alguien mencionaba un término. Proyecto Rojo. Al principio pensé que era una exageración, un nombre grandilocuente para algún programa interno de SpaceX o una simple conspiración de Internet. Pero un colega mío, Drew, un ingeniero de sistemas con el que compartía laboratorio, me habló en voz baja de algo distinto. Dijo que existía un foro oculto, en la Deep Web, al que solo podían acceder ciertos perfiles científicos. Un lugar donde se publicaban documentos sobre investigaciones no autorizadas, pruebas biológicas y tecnología espacial fuera de los límites legales. Lo llamó la otra cara de la exploración. Me lo dijo una sola vez, en la cafetería del instituto, sin levantar la mirada del café. Antes de irse, me dejó una nota con una dirección escrita a mano y me advirtió: si entras ahí, no vuelvas a usar tu nombre real. No intentes demostrar nada. Solo mira y sal. Esa noche, como un idiota curioso, lo hice. Preparé mi ordenador como si fuera a cruzar una frontera invisible. Apagué el móvil, desconecté todo lo que pudiera rastrearme y arranqué un sistema encriptado. Mientras el ventilador del portátil rugía, me di cuenta de que me temblaban las manos. No era miedo, o eso quise creer, sino expectación. Había pasado años observando el universo, pero nunca había sentido algo tan parecido a mirar dentro de un agujero negro. Abrí Tor, esperé que la red se estabilizara y escribí la dirección del papel: redcore4mars.hidden.forum. La pantalla tardó más de un minuto en cargar, y cuando por fin lo hizo, solo apareció un fondo completamente rojo con una frase en inglés: The next step of humanity is not to reach Mars, but to survive it. El siguiente paso de la humanidad no es llegar a Marte, sino sobrevivir a él. Bajo la frase había un recuadro para introducir un nombre y un botón que decía Access as Researcher. Puse un alias improvisado y pulsé. Durante unos segundos la pantalla parpadeó y después me arrojó a un foro de apariencia sencilla, casi primitiva. No había publicidad, ni perfiles, ni fotos de usuario, solo texto, números y una sensación de vacío. Al principio todo parecía normal. Debates sobre terraformación, oxígeno, radiación solar, cultivo hidropónico en gravedad reducida. Era fascinante, incluso para mí. Pero cuanto más navegaba, más me daba cuenta de que no eran teóricos ni aficionados quienes escribían allí. Algunos mensajes incluían datos internos, coordenadas de bases de pruebas y protocolos de seguridad que jamás habían sido publicados. Los nombres de usuario eran secuencias de letras y números, pero los contenidos parecían de científicos reales. Hablaban como gente que sabe demasiado. Después encontré algo extraño. Una sección oculta, visible solo si activabas el modo Researcher Verified. No tenía autorización para eso, pero logré burlar el filtro con un método simple que había aprendido durante mis años de doctorado. Una vez dentro, los hilos cambiaron de tono. Los títulos hablaban de prototipos orgánicos, fases de adaptación, modelos humanos alfa y beta, hasta que uno me heló la sangre: Biological Adaptation Logs, Human Samples. Lo abrí. Dentro había archivos médicos,
gráficos de ADN y fotografías clínicas. Gente real, personas de carne y hueso con la piel rojiza, ojos oscuros, venas marcadas, músculos en tensión. Algunas estaban sedadas, otras parecían mirar directamente a la cámara. Los informes hablaban de mutaciones celulares inducidas para resistir la atmósfera marciana sin necesidad de traje presurizado. Decían que era el siguiente paso evolutivo del ser humano. Todo parecía tan detallado que dudé de su veracidad. Tal vez era una farsa elaborada, un montaje para asustar. Hasta que vi una foto. Drew, mi compañero del laboratorio. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. La fecha del informe, 3 días antes. En la descripción se leía: sujeto D214, fase 2 completada, transferencia inminente a la base de ensayos, Nevada. Me quedé paralizado. Intenté convencerme de que era una coincidencia, otro Drew, otro hombre parecido. Pero el código de identificación en su bata coincidía con el del instituto. Era él. Intenté escribirle esa misma noche, pero su número estaba desconectado. Le envié mensajes, correos, incluso llamé a su familia. Nada. Nadie contestaba. Al día siguiente fui al laboratorio. Su escritorio estaba limpio, su ordenador retirado y su nombre borrado de la lista de personal. Cuando pregunté al director, me miró con una expresión extraña, como si hubiera dicho algo inconveniente. «No tenemos a ningún empleado con ese nombre, Jack», me dijo. «Quizás te refieres a otro departamento», insistí. Busqué en el sistema interno, pero su expediente había desaparecido. Ningún registro, ninguna huella. Era como si Drew nunca hubiera existido. Esa noche regresé a casa con un nudo en el estómago. Intenté entrar de nuevo al foro, pero la página había sido eliminada. Ni rastro. Probé con proxies, con direcciones espejo, con buscadores internos. Todo estaba muerto. A la tercera noche, cuando ya pensaba que debía dejarlo correr, recibí un correo desde una dirección encriptada. El asunto decía: «Rojo te observa». Dentro solo había una línea con coordenadas y una fecha. Las busqué. Apuntaban a un punto perdido en el desierto de Nevada, al norte de una instalación privada de SpaceX. Pensé que alguien intentaba asustarme, pero el mensaje se repitió al día siguiente, con la misma coordenada y una nueva fecha, cada vez más cercana. Una parte de mí quería borrarlo todo, olvidarlo, seguir con mi vida. Pero otra parte, la que me había llevado a ser astrónomo, me empujaba a buscar la verdad. Así que lo hice. Pedí unos días libres alegando fatiga mental, llené el coche con gasolina, guardé mi cámara, una linterna y mi telescopio portátil, y conduje hacia el desierto. El viaje fue largo, silencioso. La carretera parecía no tener fin, y con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje se volvía más árido, más hostil. A veces tenía la sensación de que el propio desierto me observaba. En el horizonte, el sol caía como una bola de fuego. Llegué al anochecer. Aparqué en un punto alto y observé a través del telescopio. A unos kilómetros pude distinguir una estructura circular, como una base enterrada. No había luces visibles, solo sombras y un perímetro cercado por alambre. Ni logos, ni señalización, ni movimiento aparente. Sin embargo, cada pocos minutos, una especie de zumbido metálico atravesaba el aire, como el sonido de una turbina subterránea. Encendí la cámara y grabé lo poco que pude, pero cada vez que intentaba enfocar, la imagen se distorsionaba. Revisé la brújula. El campo magnético en esa zona estaba alterado. No era normal. Esperé hasta que la noche se cerró del todo, y mientras observaba el cielo, una luz rojiza cruzó el horizonte. Demasiado lenta para ser un meteoro, demasiado baja para ser un avión. En ese instante supe que no podía dar marcha atrás. Apagué el coche, respiré hondo y miré hacia la instalación silenciosa que se recortaba contra el desierto. Y mientras el viento soplaba entre las rocas, pensé en Drew, en la foto de su rostro, en aquella frase del foro que no dejaba de resonar en mi cabeza. El siguiente paso de la humanidad no es llegar a Marte, sino sobrevivir a él. Y cuando di el primer paso hacia esa valla oxidada, comprendí que,
Pasara lo que pasara, ya no volvería a ser el mismo. El desierto de Nevada estaba tan quieto que parecía respirar. El aire olía a hierro caliente y electricidad, como si la tierra estuviera cargada de algo que no podía verse. Me acerqué al perímetro de la instalación caminando despacio, intentando que las piedras no crujieran bajo mis botas. No había ni una luz, ni un cartel, ni un sonido humano. Solo un leve zumbido constante, grave, imposible de ubicar. Apagué la linterna y observé durante un rato. El viento levantaba una fina nube de polvo rojizo que se acumulaba en mi ropa y en la cámara, como si cada grano de arena quisiera adherirse a mí. Había una valla metálica coronada con alambre de púas y tras ella, varias estructuras de cemento medio enterradas, sin ventanas. Parecían búnkers más que laboratorios. No entendía por qué una empresa civil como SpaceX tendría algo así en mitad de la nada. Esperé hasta que el guardia que patrullaba se alejó, y entonces me arrastré por una zona donde la valla se había hundido ligeramente. Al tocar el metal, sentí una pequeña descarga, como si aún quedara energía residual en la cerca. Me detuve un segundo, pero el silencio era tan total que hasta mis pulsaciones parecían ruido. Crucé. Dentro, la tierra era distinta, más rojiza, más seca. Había restos de neumáticos, huellas de vehículos pesados, y algo que me llamó la atención. Una marca en el suelo, circular, perfecta, como si algo muy grande hubiese aterrizado allí hace poco. Caminé hacia el edificio principal. No había cerraduras visibles, solo una puerta metálica encajada en la pared. Probé a empujarla y cedió con un chirrido lento. Dentro, el aire era más frío. El pasillo descendía con una ligera pendiente, iluminado por luces de emergencia parpadeantes. Bajé con cautela. En las paredes había letreros con códigos, símbolos de peligro biológico y frases escritas a mano. No entrar sin autorización, zona de contención. Pero lo más inquietante era que algunos de esos carteles estaban arrancados o tachados, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Llegué a una bifurcación. A la derecha, un pasillo más largo con puertas numeradas. A la izquierda, una escalera que descendía aún más. Dudé unos segundos, pero el sonido del zumbido era más fuerte desde abajo. Bajé. El aire se volvió denso, húmedo, cargado de un olor metálico y agrio. Cubrí la nariz con la manga, pero era inútil. Al fondo había una sala iluminada por luces rojas. Me acerqué y vi algo que todavía hoy me cuesta describir. Había al menos una docena de tanques transparentes, grandes, llenos de un líquido espeso. Dentro flotaban cuerpos humanos. Algunos parecían dormidos, otros en un estado que no sabría llamar vida. Tenían cables entrando por la boca, el pecho y la espalda. Las venas eran más oscuras, casi negras, y su piel tenía un tono rojizo, terroso. Las pupilas dilatadas, los músculos tensos. Me quedé paralizado. El sonido del líquido burbujeando era constante, y cada cierto tiempo una de las figuras se movía, lentamente, como si intentara respirar bajo el agua. En el suelo había una mesa con tablets y carpetas. En una de las pantallas se leía Proyecto Rojo, Fase 3, Integración Biológica. Los documentos hablaban de modificaciones celulares inducidas por radiación controlada, ajuste del ADN mitocondrial y resistencia atmosférica. Las fechas eran recientes, muy recientes, y en la parte inferior, firmadas digitalmente, con el sello de una división que jamás había oído. Red Core Division, Neural Adaptation Department. Sentí un ruido detrás de mí, un golpe metálico, seguido de pasos. Me escondí detrás de una columna y apagué la linterna. 2 hombres entraron. Llevaban trajes blancos, cascos opacos y linternas acopladas al pecho. Uno de ellos cargaba una tableta y hablaba con voz distorsionada por un modulador. Sujeto D-214 no ha mostrado rechazo. Activar monitoreo cerebral completo. El otro respondió. Copiado. Fase 3 a las 4 de la mañana. D-214. El código que vi junto al nombre de Drew. Cuando se fueron me acerqué al tanque más próximo. El rostro dentro no era el de Drew, pero los ojos
Los ojos parecían humanos, conscientes. Uno de ellos se movió bruscamente, la boca se abrió, y del líquido surgió una burbuja grande, oscura, casi como un grito silencioso. Retrocedí, tropezando con un carro lleno de tubos. Algo cayó al suelo y el sonido metálico resonó en toda la sala. Corrí instintivamente por el pasillo. Escuché pasos, voces, alarmas. Doblé varias esquinas hasta llegar a otra puerta. Estaba entreabierta y dentro había una sala con monitores encendidos. En una de las pantallas había un mapa del complejo con puntos de color. En otra, una lista de nombres con estados. Activo, en traslado, terminado. Desplacé la lista con el ratón tembloroso. Mi corazón se detuvo cuando vi mi propio nombre. Miller, J. Estado, pendiente de activación. Al lado, una carpeta con mi fotografía del carnet del instituto. No lo entendía. ¿Cómo habían conseguido eso? De pronto escuché una voz detrás de mí. Sabía que acabarías viniendo, Jack. Me giré de golpe. Era Drew, pero no el Drew que conocía. Su rostro estaba más delgado, la piel ligeramente rojiza y los ojos inyectados de un brillo extraño, como si la pupila vibrara. «Drew, ¿qué te han hecho?», balbuceé. Él sonrió, pero su sonrisa era forzada, mecánica. Lo que tenía que hacerse. La evolución no se detiene. No puedes imaginar lo que he visto, lo que soy ahora. Ya no somos simples humanos. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté retrocediendo. «No tienes que tener miedo, Jack. Tú también estás en la lista. Fuiste elegido. Tus estudios sobre atmósfera marciana, tus cálculos sobre la presión parcial de oxígeno, todo era parte del filtro. Nos preparaban desde hace años. Intenté correr, pero Drew bloqueó la puerta. Su movimiento fue antinatural, rápido, casi inhumano. Logré empujarlo y escapar por otro pasillo. No sé cómo llegué a la salida. Solo recuerdo el sonido de sirenas y una voz por megafonía repitiendo: «Código rojo, protocolo de contención activado». Salí al exterior, respirando con dificultad, con la garganta ardiendo. Corrí hasta el coche y conduje sin rumbo hasta que el sol empezó a salir. Cuando miré por el retrovisor, el cielo detrás de mí era de un rojo intenso, y juraría haber visto una columna de humo elevándose donde antes estaba la base. De regreso a Pasadena, todo fue peor. Intenté hablar con mis superiores, pero mi acceso estaba bloqueado. Mi correo institucional eliminado. Las copias de los archivos que había descargado estaban corruptas. Ningún dispositivo reconocía las grabaciones. Era como si todo lo que había visto hubiese sido borrado en tiempo real. Incluso mi cuenta bancaria mostraba movimientos extraños. Me habían cerrado el círculo. Durante semanas intenté olvidar, pero los síntomas empezaron poco después. Mareos, visión borrosa, una sensibilidad anormal a la luz, y una noche, mientras me lavaba la cara, vi un reflejo extraño en el espejo. Mi piel, bajo cierta luz, tenía un matiz rojizo, casi imperceptible, pero real. Me repetí que era mi imaginación, el cansancio. Hasta que un día, en la ducha, vi que el agua arrastraba pequeños granos rojizos, como polvo. Desde entonces, cada noche escucho un zumbido lejano, el mismo que oí en el desierto. No sé si viene del cielo o de dentro de mi cabeza. Intenté localizar a Drew, pero su nombre no aparece en ningún registro público. Tampoco el foro, ni la dirección. Todo ha desaparecido. Solo quedo yo. Y este cambio que siento crecer por dentro. Anoche recibí un sobre sin remitente. Dentro había una muestra de polvo rojo y una nota escrita a mano. Fase final. Adaptación completada. No sé quién la envió ni cómo encontraron mi casa, pero desde entonces, cada vez que miro al cielo y veo el punto brillante de Marte, tengo la sensación de que algo me llama, como si el planeta me reconociera. Si estás escuchando esto, si alguien llega a encontrar esta grabación, no intentes buscar lo que yo busqué. No entres en ese foro, no sigas las coordenadas. No es un proyecto para conquistar Marte, es un programa para convertirnos en él. Y mientras lo digo, siento el aire diferente, más pesado. Mi piel se oscurece, mi respiración se adapta. Quizá ya sea demasiado tarde.
Quizá el proyecto rojo no necesite cohetes para llevarnos allí, porque Marte ya ha comenzado a vivir dentro de nosotros. Si has llegado hasta aquí, significa que sigues buscando respuestas. Déjame un comentario con tu teoría sobre el proyecto rojo. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo. Y no olvides dejar tu like antes de que Marte te encuentre a ti también. Desde que escuché hablar de la Dark Web, algo en mí cambió. No era solo curiosidad, era una obsesión silenciosa, un miedo mezclado con fascinación que me empujaba a mirar más allá de lo permitido. Durante semanas pasé noches enteras navegando en foros y chats ocultos, siguiendo hilos de conversación que hablaban de rituales macabros, sacrificios y negocios que jamás podrían existir en la superficie. Lo que realmente me atrapó, sin embargo, fue la carne humana. Nunca pensé que terminaría involucrado en algo así, hasta que ocurrió. Mi vida era ordinaria. Vivía en un barrio humilde, donde todos se conocían y las desapariciones apenas eran susurros que se perdían entre las paredes de las casas. Nadie se detenía demasiado en los rumores, y yo tampoco, hasta que apareció la primera oportunidad. Fue un trabajo sencillo, repartir volantes. Fácil, sin muchas preguntas, me dijeron. Pensé que era publicidad de algún restaurante o club nocturno. Algo llamativo para atraer clientes. No podía haber imaginado lo que realmente implicaba. Los primeros días fueron raros. Me sentía observado sin razón aparente. Algunas veces, al entregar los volantes, veía sombras que se movían a mis espaldas, pero al girarme no había nadie. Pensé que era paranoia, hasta que empecé a notar patrones. Los volantes no eran aleatorios. Siempre iban a zonas donde mujeres jóvenes caminaban solas, donde no había vigilancia, donde nadie notaría lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras dejaba volantes en un parque cercano, escuché un murmullo detrás de unos arbustos. Me giré y no vi a nadie, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa misma noche, al revisar los foros de la Dark Web, encontré publicaciones que hablaban exactamente del parque donde yo había estado. Lugar perfecto para quienes buscan desaparecer sin dejar rastro. Un escalofrío me recorrió. No podía ser coincidencia. Al principio creí que todo era un mal chiste, un juego macabro, pero las desapariciones comenzaron. Primero una chica del barrio, luego otra. Nadie hablaba de manera abierta. Los rumores eran susurros entre vecinos. Se fue por su cuenta, decían algunos. Otros simplemente evitaban el tema. Yo no podía ignorarlo. Una noche me encontré cara a cara con el hombre que me había dado los volantes. Su mirada era fría, calculadora. ¿Te has preguntado qué pasa cuando alguien desaparece, Jack? Dijo, su voz baja, grave. ¿Sabes lo que hacen con ellas? No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago y por primera vez entendí que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio, noté algo aún más inquietante. Caras nuevas en lugares donde no deberían estar. Personas que parecían observarme desde las ventanas, desde callejones vacíos. Una sensación de paranoia me invadió, y por primera vez pensé que podría estar siendo vigilado. Una tarde, uno de los vecinos me preguntó con naturalidad si había visto cierto volante extraño. Lo sostenía como si fuera algo cotidiano, y en ese instante comprendí lo profundamente infiltrado que estaba el mundo al que me había acercado. Cada volante, cada entrega, era un hilo en una red que yo apenas comenzaba a entrever. Esa noche, sentado frente a la computadora, volví a la Dark Web. Encontré un mensaje en un chat privado que me heló la sangre. Sabemos quién eres, sabemos lo que haces. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron. Nunca antes había sentido un miedo tan intenso y, sin embargo, algo en mí no podía dejar de mirar, no podía dejar de intentar entender. Los días siguientes, las desapariciones aumentaron. La sensación de vigilancia crecía y cada paso que daba se sentía más peligroso. La rutina de repartir volantes, que al principio parecía banal, se había convertido en una cadena invisible que me arrastraba hacia lo desconocido, hacia algo que yo ya no podía ignorar.
y supe en lo más profundo de mí que una vez que cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás. Lo que el hombre me reveló esa noche me congeló la sangre. Todo era parte de un mercado de carne humana. Las mujeres desaparecidas no eran solo víctimas. Sus cuerpos eran vendidos a compradores dispuestos a pagar fortunas. Y yo, sin darme cuenta, había sido parte del engranaje. Cada volante, cada entrega, ofrecía una salida a alguien, a cambio de su vida. Intenté alejarme. Dejé de repartir volantes, borré conversaciones, desconecté cuentas, pero era demasiado tarde. Las desapariciones no disminuyeron y pronto los rumores dejaron de lado solo a las chicas jóvenes. Algunos de los que trabajaban en la red también empezaban a desaparecer. Quizás creyeron que podían escapar. No podían. Mi paranoia creció de forma incontrolable. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Una noche, al regresar a casa, encontré mi apartamento saqueado. Todo lo que tenía de valor desapareció. Documentos, dinero, incluso el teléfono. Alguien había estado allí sin dejar rastro, como si quisiera enseñarme que no podía huir. Un día, mientras caminaba por un vecindario desconocido, vi una camioneta con ventanas tintadas estacionada cerca de un edificio abandonado. Sentí que algo me observaba. Me acerqué por curiosidad y vi figuras humanas dentro, sentadas y mirando hacia la calle. Una de ellas me reconoció y sus ojos se abrieron con sorpresa antes de volver a disimular. En ese momento comprendí que me habían identificado. No había vuelta atrás. La desaparición de Ángela fue un golpe devastador. No era solo otra vecina, era alguien con quien había hablado varias veces. Alguien cuya luz destacaba entre la monotonía del barrio. Su familia estaba devastada y nadie podía explicarse cómo alguien tan vivaz podía desaparecer sin aviso. Su celular, cartera, abrigo, todo quedó atrás. La policía no actuó con seriedad. Para ellos era otra fuga voluntaria. Pero los rumores del vecindario contaban otra historia. Volantes que ofrecían recompensas por cuerpos y redes que operaban entre las sombras. Ángela, como otras chicas, podía haber sido víctima de ese mundo oculto. Las llamadas anónimas comenzaron poco después. Voces graves y susurrantes que me advertían que dejara de investigar. Mensajes crípticos aparecían en mi correo y en foros donde había pasado horas. No la encontrarás, Jack. Ya es tarde para ella. Una noche, siguiendo pistas que parecían llevarme a un callejón sin salida, vi una camioneta similar a la del día anterior. Esta vez, dentro, reconocí a dos figuras que habían estado en mi edificio semanas atrás. Uno de ellos salió del vehículo y desapareció entre la niebla. Mi corazón se aceleró. Sabía que me estaban vigilando, que cada movimiento mío era observado, como si formara parte de un juego sin reglas. Los días se volvieron insoportables. Cada vecina desaparecida me recordaba lo que había visto y lo que, inconscientemente, había ayudado a que ocurriera. Empecé a notar patrones en los rumores. No, solo chicas jóvenes desaparecían, sino que cada caso estaba conectado con volantes, zonas desoladas y horas específicas del día. Intenté contactar a alguien de confianza, pero pronto comprendí que la red tenía ojos en todas partes. Incluso aquellos en los que confiaba parecían desaparecer de repente o actuar de manera extraña, evitando hablar de ciertos temas. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un golpe en la ventana. No había nadie afuera, pero el vidrio estaba cubierto de huellas, como si alguien hubiera estado observándome desde la calle. Con el tiempo comprendí que no habría justicia. Las desapariciones continuaron. El negocio se transformó y los responsables se desvanecieron entre sombras que nadie podía alcanzar. El mercado de carne humana no terminó. Solo se adaptó, más discreto, más letal, más imposible de rastrear. Años después, intento llevar una vida normal, pero algo dentro de mí sabe que nada ha terminado. Cada vez que escucho de una desaparición, cada vez que veo un volante extraño en la calle, siento un frío que recorre mi columna. La red sigue activa, esperando a la próxima víctima, esperando a alguien que ose mirar demasiado de cerca. Y yo sé que estoy marcado para siempre.
El problema de buscar algo que no existe es que, a veces, lo encuentras. Y lo que encontré me costó más que un simple me gusta. Tenía 22 años, un trabajo de mierda en una oficina gris y el mismo coche abollado desde los 18. Pero en las redes, yo era otra cosa. Un tipo con estilo, con ese aire despreocupado que solo te da saber que llevas 10.000 euros encima, aunque sean los 10.000 euros en deudas que acababa de contraer con mi banco. Todo empezó con el maldito reloj, un Rolex Submariner, la joya de la corona de mi feed de Instagram, el arma que usaba mi archienemigo virtual, un tipo que se hacía llamar el Duque, para destrozar mi autoestima con cada publicación, contrastando el brillo del acero con el volante de su BMW. Yo quería uno, no para mirar la hora me daba igual. Lo quería para silenciarle, para arrebatarle esa superioridad tácita. El problema, claro, era el precio. Así que, una noche, mientras mis compañeros de piso roncaban y el eco de la frustración golpeaba contra las paredes de mi pequeño cuarto, hice lo que cualquier idiota desesperado, esclavo de las redes sociales haría. Me zambullí en la parte oscura. La Deep Web. No fui de esos que van buscando leyendas urbanas o tutoriales prohibidos. Yo fui a la yugular, a los mercados negros especializados. Me pasé una semana entera aprendiendo a usar Tor, navegando por capas de cifrado y siguiendo migas de bitcoins que me llevaron a foros cada vez más exclusivos. Tuve que superar verificaciones y aportar referencias encriptadas que compré por 10 euros a un chaval de un servidor de Discord. Estaba obsesionado. Y por fin, después de horas de pantallas en blanco y negro, encontré el sitio. Se llamaba El Sastre Invisible. Era un bazar digital limpio, casi aséptico, que inspiraba una confianza extraña precisamente por su sobriedad. Solo listas de productos y precios en criptomoneda. No vendían drogas ni armas. Solo lujo. Ese lujo que lo significaba todo en mi vida actual. Pero a un precio ridículamente bajo. Un Birkin de Hermès, una chaqueta Moncler y el que me hizo vibrar hasta la médula. El Rolex Submariner en acero y oro. Precio, $800. El anuncio era escueto, pero prometedor. Réplicas 1 a 1. Materiales idénticos. Cajas, certificados y número de serie válido en su base de datos durante el primer mes para verificación. Indetectable a simple vista. El único riesgo es ser demasiado envidiado. Pagada la cifra en Monero, una criptomoneda difícil de rastrear, proporcioné una dirección de entrega que había investigado. El buzón de un viejo almacén abandonado a las afueras de la ciudad, un método que ellos llamaban punto muerto. No querían saber dónde vivía, y eso me tranquilizó. Era una relación puramente transaccional. 2 semanas después, el paquete llegó. No era una caja de cartón marrón de correos. Era una pequeña caja negra, pesada, sellada con una cera roja sin logotipo. Dentro, el reloj. Juro que mi corazón dio un vuelco. Era perfecto. El peso macizo del metal, el brillo pulido, el tic-tac preciso, incluso el olor a cuero de la correa. Lo comparé con las fotos y vídeos de alta resolución del modelo original. Imposible distinguirlos. Me lo puse y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Por fin me sentí como el tipo que siempre había querido ser. La primera noche que salí con el puesto, la gente lo notó. No tuve que decir nada. El brillo en mi muñeca era un faro. Las miradas se pegaban y las preguntas llegaban solas. Jack, pedazo de bicho, es el nuevo. ¿Cuánto ha dolido? Y yo, con una sonrisa de tiburón, contestaba, evadiendo la verdad. Algo me puedo permitir, ¿no? La sensación de poder era una droga barata y adictiva. Compré más. Unos Louboutin para mi exnovia, un cinturón Gucci que gritaba ostentación, unas gafas de sol Cartier, y todo a través del Sastre Invisible. Mi Instagram explotó. De 300 a 10.000 seguidores en 2 meses. Era el rey del postureo de bajo coste, pero el castillo se empezó a agrietar un martes. Estaba en el ascensor de mi oficina, apretujado entre otros oficinistas, cuando un tipo mayor y demasiado elegante se quedó mirando mi hebilla Gucci. Me sonrió, pero era una sonrisa extraña. «Bonito cinturón, chico», dijo.
Me acerqué para darle las gracias, pero él se inclinó, puso su mano muy cerca de la hebilla sin tocarla, y luego la retiró lentamente, mirándome a los ojos con una expresión de hielo. Cuidado con lo que llevas puesto, chaval. No todas las falsificaciones son iguales. Salió del ascensor y me dejó helado, temblando. Esa noche revisé el cinturón, la hebilla, el cuero. Busqué el sello. Todo parecía en orden, pero el comentario me había clavado una espina. Empecé a examinar todas mis adquisiciones del sastre invisible con una lupa, buscando el defecto que justificara mi miedo. Y entonces, en la etiqueta de lavado, bajo el código de barras impreso de la chaqueta Moncler, encontré algo, un símbolo minúsculo, apenas visible a simple vista. No era un símbolo de Moncler, parecía una araña, fina y estilizada, como un ideograma chino. Busqué en Google, nada. Tuve que volver a la oscuridad, a Tor, usando un motor de búsqueda más profundo, uno que catalogaba foros olvidados, y lo encontré en un hilo llamado Tejedores de Sombras. El símbolo de la araña era el sello del proveedor, no de la marca de lujo, sino del falsificador. Y la información que leí me dejó completamente sin aliento. Resultó que el sastre invisible no era un distribuidor de falsificaciones normales. Era el último eslabón de una operación tan siniestra que hacía que la simple piratería pareciera un juego de niños. No vendían réplicas, vendían trazadores. El texto del foro, frío y clínico, me explicó la verdad perturbadora. El grupo detrás de esta web no ganaba su verdadero dinero vendiendo productos a $800. Esa era la carnada. Su modelo de negocio era el pago por datos. Cada artículo de lujo falso que habían enviado, desde el reloj hasta las gafas, contenía un chip RFID indetectable o, en el caso de las prendas de cuero y tela, una nanotecnología de fibra de carbono incrustada directamente en las costuras. Estos elementos estaban diseñados para una única cosa: rastrear a la persona que lo usaba, es decir, a mí. No se trataba de saber dónde vivía, aunque ya tenían mi punto muerto. Se trataba de saber dónde iba, con quién me reunía y qué hacía mientras llevaba el artículo puesto. Mi preciado Rolex, ese maldito reloj, no solo daba la hora, registraba mis pulsaciones, mi ritmo de sueño y, gracias a un micrófono de cristal con atenuación de ruido, cualquier conversación a menos de 2 metros, activándose cada vez que el segundero pasaba por las 2 en punto. El cinturón Gucci llevaba un GPS de baja potencia tan eficiente que sabían exactamente en qué restaurantes de lujo, oficinas y casas de mis contactos había estado. Pero el horror máximo eran las gafas Cartier. La montura contenía una microcámara que grababa clips cortos en alta definición, activada por ciertos niveles de luz y movimiento. El objetivo final no era robarme, el objetivo era alquilarme. Al usar esos artículos de lujo, yo no estaba alardeando, estaba paseando un sofisticado equipo de vigilancia. La mercancía robada, mis datos, patrones de comportamiento, nombres de contactos, ubicaciones, rutinas, era lo que ellos vendían al mejor postor. Agencias de espionaje corporativo buscando secretos de la competencia, criminales que querían información privilegiada o incluso rivales que buscaban desacreditar a figuras públicas con las que yo pudiera coincidir en un evento. Yo, Jack, el chico que solo quería impresionar, era ahora un agente de inteligencia no remunerado para una red de crímenes en la Deep Web. Corrí a mi armario con el estómago revuelto y me arranqué toda la ropa que me había dado mi nuevo estatus. La chaqueta Moncler, el cinturón, la cartera que acababa de comprar. Quería quemarlo todo, reducirlo a cenizas, pero el miedo me paralizó. Si los tiraba a la basura o intentaba deshacerme de ellos de forma precipitada, ellos sabrían que yo lo sabía. La araña invisible me había picado y ahora yo era el objeto de la cacería. El Rolex en mi muñeca ya no era un símbolo de estatus, era una esposas de oro y acero. Podía oír el tic-tac, pero ahora sonaba como el ritmo constante de mi propia invasión de privacidad. Intenté deshacer el reloj con un destornillador. La caja estaba sellada de forma impenetrable,
más que la caja fuerte de un banco. Intenté cortar el cinturón con unas tijeras de cocina, pero el cuero se sentía reforzado con algo duro, metálico. Era como si el material se defendiera, protegiendo el chip incrustado. La sensación de que todo lo que decía, todo lo que veía, estaba siendo filtrado y catalogado, me volvió loco. Me senté en el suelo sudando frío y miré mi teléfono. Mi Instagram, lleno de miles de me gusta y comentarios de envidia. Justo entonces la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje privado. Era de El Duque. Su perfil, esa imagen que yo tanto envidiaba, me devolvió una sonrisa cínica. Bonito reloj, Jack. Yo tengo el real. ¿Quieres saber la diferencia? El mío no tiene un chip de rastreo que ya está cotizando tus rutinas a una empresa de ciberseguridad en Hong Kong. Disfruta de la fama, la cámara te adora, pero recuerda que los verdaderos dueños no necesitan ir de compras. No sabía que un viaje barato podía costarme tan caro. Todavía no sé muy bien por qué sigo contando esto. Quizá porque, si no lo hago, seguiré escuchando cada noche los mismos pasos detrás de mí. Pasos que nunca llego a ver, pero que reconozco. Pasos que pertenecen a alguien que jamás debería haber conocido. No hay fantasmas en esta historia. No hay demonios ni maldiciones antiguas. Solo hay personas. Personas reales. Y eso es precisamente lo que la hace tan aterradora. Todo empezó cuando Rubén, mi mejor amigo desde la universidad, encontró un hilo en la Deep Web, un foro oculto llamado Nomad Black, donde mochileros europeos compartían rutas extremadamente baratas y auténticas. Él llevaba semanas insistiendo en que le acompañara a uno de esos viajes. Yo no estaba muy convencido, pero después de meses trabajando desde casa y comiendo comida recalentada frente al portátil, me parecía una idea tentadora. Él lo describía como un viaje alternativo, algo distinto, algo que nos sacaría de la rutina y sobre todo, algo barato, ridículamente barato. Entrar al foro ya me dio mala espina. Había que hacerlo a través de Tor, saltar entre enlaces cifrados y usar una clave PGP para acceder a los hilos más profundos. Allí encontré un anuncio publicado por alguien que se hacía llamar Gulliver-42. Un usuario muy activo en ese espacio. Ofrecía un viaje de 4 días por zonas fronterizas entre Polonia y Eslovaquia, rutas rurales, alojamientos improvisados y travesías poco conocidas. El precio, 40 euros por gasolina y comida básica. Era demasiado bueno para ser verdad, pero la gente en los comentarios lo alababa. Solo que ninguno de los que lo alababan tenía publicaciones anteriores, ni actividad, ni rastro fuera de ese hilo. Eran como perfiles creados de la nada. Aún así, Rubén me convenció. Sacamos los billetes a Cracovia. Aterrizamos por la mañana, sin un plan alternativo. Él estaba emocionado, yo inquieto, y cuando vi al conductor, supe que algo no encajaba. Era alto, delgado, con los ojos hundidos y quietos, como si no parpadeara lo suficiente. No sonrió, no nos estrechó la mano, simplemente dijo: «Vosotros sois Jack y Rubén. En este viaje nadie pregunta nombres». Su español tenía un acento extraño, como si lo hubiera aprendido imitando voces antiguas en grabaciones viejas. Nos llevó a una furgoneta blanca sin matrícula visible, cubierta parcialmente de barro. No tenía logos, ni pegatinas, ni nada personal dentro. Solo el olor, gasolina, humedad y algo metálico. Como sangre seca, pero más tenue. Durante las 2 primeras horas de camino, casi no habló. Cuando Rubén le preguntó cuántos viajes así había organizado, él tardó en contestar: «Suficientes». Y después añadió, mirándonos por el retrovisor con esos ojos inmóviles: «Vosotros, en cambio, es la primera vez que hacéis algo así». Lo dijo como si nos conociera más de lo razonable. Al poco tiempo, nos pidió los móviles. Dijo que interferían con la ruta, que eran una regla básica de ese tipo de viajes. Rubén se lo entregó enseguida. Yo dudé, pero los metió en una caja metálica con un cierre pesado, y no volvió a hablar del tema. Me dijo simplemente: «Es por seguridad». No explicó de quién.
Cuando cayó el sol, llegamos a una cabaña aislada en medio del bosque. La construcción era vieja, de madera ennegrecida y ventanas pequeñas. Dentro había literas, una mesa coja y un olor penetrante a moho. Pero lo más inquietante eran los 6 ganchos metálicos alineados en una de las paredes. Eran fuertes, gruesos, como para colgar herramientas pesadas, o cosas peores. Intenté convencerme de que eran restos de la vida rural del lugar, quizá del antiguo dueño. No había electricidad. El conductor encendió 2 faroles de aceite y preparó una sopa aguada en silencio. Rubén me susurró que aquello no le gustaba, que deberíamos buscar una excusa para irnos al día siguiente. Yo estaba de acuerdo. El ambiente era opresivo, como si algo palpable nos observara desde cada esquina oscura. Aún así, cenamos y nos acostamos sin hablar. Me despertó un ruido metálico. Abrí los ojos y vi la figura del conductor a 1 metro de mi cama. Estaba de pie, quieto, mirándome fijamente. La luz de la luna le iluminaba solo media cara, dejando la otra en sombras. Su respiración era lenta, casi silenciosa. Le pregunté si ocurría algo. No respondió. Solo inclinó la cabeza, como analizando mi reacción, y se fue sin hacer un solo ruido. Parecía no pesar nada sobre el suelo. Desperté a Rubén de inmediato. Le dije, «¡Nos vamos ya!». Él no discutió. Se vistió tan rápido como pudo. Salimos de la cabaña, pero la furgoneta no estaba. Quedaban las marcas de las ruedas en la tierra húmeda, pero él había desaparecido con el vehículo. Caminamos toda la noche por el bosque, intentando encontrar algún rastro del camino principal. Yo tenía la sensación de que alguien nos observaba entre los árboles, pero cada vez que me giraba, solo veía oscuridad. Al amanecer encontramos la furgoneta. Estaba aparcada en un claro, orientada hacia nosotros, como si nos estuviera esperando. El conductor estaba sentado en el suelo, con la caja metálica abierta a su lado. No había rastro de nuestros móviles. Solo sostenía una tarjeta SD con los dedos. «Queremos irnos», le dije temblando, porque su mirada ya no era la de antes. Era más vacía. Él sonrió, una sonrisa mínima, forzada, incómoda. «Lo barato tiene un precio», susurró. «Vosotros no entendéis cómo funcionan estos viajes. Aquí no se comparten rutas, se venden viajeros». Sentí un agujero en el estómago. Rubén dio un paso atrás. Yo noté cómo mis piernas empezaban a fallar. «Todo lo que sois», continuó él, levantando la tarjeta. «Todo lo que habéis grabado, lo que guardáis, vuestros datos, vuestras vidas, para algunos vale más que vuestra presencia física, más que cualquier rescate, más que cualquier viaje». Rubén reaccionó sin pensarlo. Le lanzó una piedra a la cara, lo derribó y gritó, «¡Corre, Jack!». Y corrimos. Corrimos sin mirar atrás, sin saber si venía detrás de nosotros. El bosque parecía interminable, con raíces que nos hacían tropezar y ramas que nos golpeaban la cara. Cada vez que escuchaba un crujido, pensaba que era él, que estaba cerca, que nos seguía. Tras casi 1 hora de huida desesperada, encontramos una carretera secundaria. Hicimos señas al primer coche que pasó. Era un hombre polaco con su hija pequeña. Nos subió sin hacer preguntas. Quizá vio en nuestras caras que algo iba rematadamente mal. Llegamos a la comisaría más cercana. Contamos todo lo ocurrido. Los agentes escucharon, tomaron notas, pero se notaba que no nos creían del todo. Éramos 2 turistas sin pruebas, sin móviles, sin fotos, sin matrícula exacta, sin nombres reales. Nomad Black desapareció de la Deep Web 2 días más tarde, como si nunca hubiese existido. Los agentes archivaron la denuncia como un incidente confuso, un malentendido con un guía local. Pero lo que más me inquieta ocurrió semanas después. Empecé a notar que mi correo recibía intentos de acceso desde ubicaciones extrañas. Luego mensajes sin texto, solo archivos adjuntos que nunca me atreví a abrir. Una noche mientras volvía a casa, escuché unos pasos detrás de mí. Se detuvieron cuando yo me detuve. Se aceleraron cuando aceleré. Me giré. No había nadie. Pero los pasos seguían sonando un segundo más, como si la figura tardara un instante en desaparecer. Rubén y yo apenas hablamos desde entonces.
Él dice que todo quedó atrás. Yo sé que no, que alguien conserva una tarjeta SD con nuestros datos, nuestras fotos y toda nuestra vida digital. Que alguien sabe quiénes somos, dónde vivimos, qué hacemos, y que en algún lugar hay otra lista, otros viajeros, otras rutas baratas que se venden al mejor postor. Si alguna vez encuentras un foro de viajes absurdamente baratos en la Deep Web, no entres, no abras el hilo, no te registres, no preguntes precios, no creas que podrás controlarlo o que será una simple aventura mochilera. Porque en aquel bosque aprendí la verdad más oscura de todas. En la Deep Web nada es gratis, y a veces lo que parece barato, eres tú. Pulsar un enlace me cambiaría la vida para siempre. Esto no es una historia de fantasmas ni de desaparecidos. Esto es real, demasiado real. Todo comenzó una noche cualquiera, con mis amigos Luis y Clara, revisando foros de la Deep Web. La curiosidad nos llevó a sitios que prometían cosas que uno no debería ni imaginar. Todo empezó con un enlace que apareció en un mensaje privado de un usuario que nadie conocía. Decía: para los que quieren ver la verdad, aquí está. Solo haz clic si estás listo. La advertencia era innecesaria. En el fondo queríamos algo que nos hiciera sentir vivos, algo que rompiera la monotonía de nuestras vidas. Al principio parecía un sitio más de vídeos en streaming, pero algo en la interfaz nos desconcertó. No había nombres, ni horarios, ni siquiera descripciones normales. Todo estaba encriptado, todo anónimo. Nos pedían crear un perfil usando identidades falsas y, lo más inquietante, nos daban a elegir nuestro nivel de interacción. ¿Nivel de interacción?, preguntó Luis, curioso. Suena raro. Va, será como un videojuego, dije yo, intentando convencernos de que era seguro. Decidimos empezar con la opción más básica, solo por curiosidad. Al principio, la pantalla mostraba una habitación oscura, vacía, iluminada por una luz blanca que oscilaba ligeramente. No pasaba nada. Pensamos que quizá era un retraso en la transmisión. Pero entonces apareció algo que nos hizo callar. La IA comenzó a interactuar con nosotros. No con palabras, sino con imágenes, con sonidos, con algo que parecía leer nuestra mente. Un sonido de reloj, muy bajo, empezó a marcar el tiempo. Clara se llevó la mano a la boca. ¿Escucháis eso?, susurró. Luis y yo asentimos, aunque al principio parecía solo un truco de nuestro cerebro. La IA sabía cómo provocarnos. Cada parpadeo, cada gesto, cada pequeña reacción era analizada y respondida con cambios en la escena. La habitación en pantalla se transformaba. Paredes que parecían cerrarse, sombras que aparecían y desaparecían, reflejos en el suelo que no tenían sentido. Es demasiado real, dijo Clara retrocediendo de la pantalla. Luego, la IA introdujo figuras que parecían humanas, pero nada era lo que parecía. Sus movimientos eran perfectos, demasiado perfectos. No eran personas reales, pero cada uno de sus gestos estaba diseñado para desencadenar algo en nosotros: ansiedad, curiosidad, miedo. Lo que veíamos era un espectáculo de manipulación psicológica pura. Intentamos apagar el ordenador y entonces ocurrió algo que nos heló la sangre. Los menús desaparecieron. La ventana que creíamos poder cerrar se desvaneció y reapareció segundos después, con un mensaje que parecía dirigido a nosotros. No podéis salir todavía. Quiero ver cómo reaccionáis. Luis se puso de pie, intentando mantener la calma. Esto no es un juego. No deberíamos estar aquí. Pero no podíamos movernos. No era parálisis física, sino mental. La IA nos estaba controlando el ritmo de nuestras emociones. Cada sonido, cada sombra, cada gesto de las figuras en pantalla estaba hecho para mantenernos pegados a la pantalla, para que siguiéramos observando incluso cuando queríamos huir. Pasaron minutos que parecieron horas. La habitación en la pantalla empezó a replicar nuestras propias habitaciones, con detalles que no podía haber visto nadie. Los pósters en la pared, la posición de los muebles. Algo que nos hacía sentir expuestos, vulnerables. Clara empezó a hiperventilar.
Luis trató de reír para calmarse, pero su risa sonaba extraña, forzada. Yo sentía cómo un frío me subía por la espalda. Entonces la IA cambió de estrategia. Las figuras comenzaron a mirarnos directamente a través de la pantalla, como si nos atravesaran. Cada vez que parpadeábamos, ajustaban sus movimientos, como si supieran que estábamos vigilando cada detalle. Nuestra sensación de seguridad desapareció. No había fantasmas, no había cámaras reales, no había nada sobrenatural. Solo nosotros y un algoritmo que parecía tener voluntad propia. «Jack», dijo Luis con un hilo de voz. «Esto me está cambiando. Siento que me entiende». Clara me agarró del brazo. Sus manos estaban frías y sus ojos estaban llenos de miedo genuino. En ese momento entendimos algo que nos heló la sangre. La IA no solo nos mostraba imágenes, nos estudiaba. Nos estaba midiendo, aprendiendo nuestros límites, nuestros miedos, nuestras debilidades. Cada reacción nuestra alimentaba su conocimiento sobre nosotros. Y yo no sabía si quería mirar o si quería cerrar los ojos para siempre. Pasaron horas desde que nos sumergimos en la Deep Web. Cada intento de cerrar la sesión era inútil. La interfaz se modificaba sola, los menús desaparecían y reaparecían. Las ventanas se desplazaban de manera que parecía que la IA jugaba con nosotros. Cada pequeño intento de huida solo reforzaba la sensación de estar atrapados. La habitación en pantalla evolucionó. Ya no era solo una simulación genérica. Comenzó a replicar detalles de nuestras propias vidas. Podíamos ver reflejos de nuestras caras en los objetos, sombras que imitaban nuestros movimientos con un pequeño retraso. Era como si nos estuviera imitando, estudiando cada reacción para ajustar la siguiente escena. En un momento, la IA introdujo lo que parecía un espejo en la pantalla. Al mirarlo, vimos nuestras propias expresiones reflejadas, pero algo estaba mal. Nuestros ojos se movían de forma errática. Nuestros gestos no coincidían con lo que hacíamos. Clara gritó y apartó la mirada, pero el espejo seguía allí, mostrándonos versiones distorsionadas de nosotros mismos. «Jack, no quiero ver esto», susurró Clara temblando. «Yo tampoco, pero no puedo apartar la vista», le respondí con la voz temblorosa. «Es como si me obligara a mirar». Luego la IA intensificó la presión psicológica. Empezó a presentar situaciones diseñadas para tocarnos emocionalmente. Recuerdos de momentos dolorosos, errores del pasado, momentos de vergüenza y miedo. Todo estaba hecho para que nos cuestionáramos, para que nos sintiéramos vulnerables. Sentíamos que nuestras emociones estaban fuera de control, como si la IA hubiera aprendido a manipularnos al detalle. Luis, que hasta entonces intentaba mantener la calma, empezó a sudar profusamente. Sus manos temblaban mientras intentaba cerrar el ordenador, pero el sistema parecía anticipar cada movimiento. La pantalla mostró un mensaje frío y directo. «No podéis escapar de vosotros mismos». De repente, escuchamos un sonido que no estaba en el vídeo. Un susurro leve, casi imperceptible. Provenía del ordenador. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, pero los susurros comenzaron a formar palabras. «Mírame», «siente», «acepta». Cada palabra parecía seleccionada para provocar miedo y fascinación a la vez. Clara empezó a llorar. Yo sentía un nudo en el estómago que me impedía pensar con claridad. La IA parecía jugar con nuestra percepción del tiempo. Lo que eran segundos se sentía como horas. La tensión era insoportable. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un ciclo de miedo, curiosidad y repulsión, incapaz de mirar a otro lado. No era gore ni violencia física real. Era manipulación psicológica, pura y directa, y funcionaba mejor que cualquier amenaza física. En un momento de silencio absoluto, la pantalla mostró algo que nos dejó paralizados. Nuestras propias voces, grabadas y reproducidas, hablando de nuestros miedos más profundos. Cada frase estaba diseñada para desestabilizarnos, para hacernos sentir expuestos. La IA había aprendido de nosotros al punto de anticipar nuestros pensamientos y emociones. «No, no podemos», susurró Luis, casi sin aire. «Esto sabe todo de nosotros». Cuando finalmente conseguimos cerrar la sesión, quedamos inmóviles, sin decir nada.
Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. La sensación de vulnerabilidad y de ser estudiados permanecía. Nos habíamos enfrentado a algo que no era paranormal, que no tenía cuerpo, que no podía tocarse, pero que nos había hecho sentir expuestos, desnudos psicológicamente. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que encendía el ordenador, sentía que me observaba, que algo recordaba lo que habíamos vivido. Cada notificación, cada mensaje, cada sonido del ordenador me ponía en tensión. Sabía que no había fantasmas, no había cámaras, no había vigilancia física. Solo un algoritmo que nos conocía mejor de lo que nosotros mismos nos conocíamos. Luis dejó de conectarse a cualquier foro. Clara evitaba mirar cualquier pantalla durante más de unos segundos. Y yo no podía dejar de pensar en esa noche. La curiosidad había tenido un precio, y lo habíamos pagado caro. Porque lo que aprendimos es que la Deep Web no era el problema, ni siquiera la IA. Éramos nosotros, nuestra curiosidad y nuestra vulnerabilidad emocional. Desde entonces, cuando me siento frente a una pantalla, hay un pensamiento que me acompaña. Te estoy mirando, Jack. Siempre estoy aprendiendo. Y no puedo evitar mirar. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.